¿merece la pena gastarse 60 pavazos en este patín? Buenos días. ¿Has dormido bien y esas cosas? Otro videito, en este caso de skate, en el que voy a analizar una cosa que me habéis estado preguntando muchas personas. En este vídeo te voy a hacer una pequeña review sobre los skate de Decathlon, una tienda de estas de deporte que hacen skate pero sin tener ni idea de skate. Para todas aquellas personas que se estén preguntando si me debo comprar un patín Oxelo, este vídeo te va a resolver la duda. ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? Este vídeo te ayudará a decidir. Ah, por cierto, me comentan por el pinganillo que te tienes que suscribir. Mi gozo en un pozo. Pues nada, yo quería haber grabado en unas pistas que hay justo aquí. Obviamente son de frontón y están ocupadas. Así que me las tengo que ingeniar para hacerte una review y hacer tiempo para que se vayan esos hombrecitos ahí y poder patinar algo. Así que no me queda otra que grabar aquí en este beautiful parque. A ver, primero de todo quiero aclarar una cosa. Y es que este patín no lo he comprado en Decathlon. Es de Decathlon, pero no lo he comprado en Decathlon. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque no me quiero gastar 60 euros en hacer una review de esto. A ver, y sí, si te soy sincero, me he gastado 10 euros en este patín. Creo que es más que suficiente para ver qué tal funciona. Vamos a analizar un poquito qué viene, qué material trae, si es bueno, si es malo este patín. A ver, de entrada sí que tengo que decir que parece buen patín. O sea, los materiales que trae ya no son como los materiales que traen los skates de iniciación en su día. Y es que hace unos 15 años, cuando yo empecé a patinar, los patines de iniciación como este no eran así ni de broma. Sí que es verdad que tampoco eran tan sumamente caros, pero no eran así ni de broma. Por cierto, me he cambiado de localización porque justo en el otro parque, qué casualidad que aparece gente que no tenía que aparecer a hacer cosas que no tenían que hacer. Bueno, lo que te estaba diciendo, hace unos 10-15 años estos patines de iniciación valían como en torno a 10-20 euros, porque los materiales que traían eran muchísimo peores, pero muchísimo peores. Te hablo de que los rodamientos que traían eran ABEC1, las ruedas que traían no eran ni de goma, eran de plástico directamente, por no decir el tema de los ejes y demás. Los bushings que traía eran 2 trozos de plásticos duros y ya está. Por lo que bueno, por lo menos a día de hoy ha habido una mejora en materiales. Ahora bien, ¿esa mejora se nota y merece la pena pagar 40-50 euros de más? Vamos a verlo. Primero de todo, que sepas que te viene con plástico, o sea, aquí están todavía los trozos de plástico que cuando quitas el plástico como tal que viene cubriendo la lija y lo que es la tabla en sí, se te va a quedar aquí. Dejando eso a un lado, lo que es la lija aparentemente parece ser buena, pero el grano es demasiado fino en comparación con una lija de un skate profesional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que le vas a poder dar mucho menos uso a esta lija que una lija de un patín pro, por así decirlo, porque el grano se desgasta antes, por lo tanto vas a perder agarre, por lo tanto te va a resbalar mucho el patín, por lo tanto vas a tener que cambiar la lija. Empezamos mal. En este caso, si hablamos de las ruedas, sí que es verdad que son medianamente buenas, ya que en este caso sí que son del mismo material que las ruedas que son pros. Eso sí, la medida, el tamaño y demás no tiene nada que ver con las ruedas pro como tal, porque tú no tienes elección. Tú en unas ruedas pro eliges si son cónicas, si son de esa forma, si son un poquito más cuadradas, más ovaladas, etcétera. Que sepamos ya, concepción general de todo el patín, son materiales genéricos, son materiales pues de fábrica china. Esto no lo fabrica Decathlon, esto lo fabrica pues una distribuidora para hacer material de skate barato para estas calidades y para estos precios, que nos quede claro. Pero bueno, aún así las ruedas se salvan, o sea, sí que es verdad que las ruedas en este caso pues ruedan bastante bien, ahora después lo vamos a ver, pero en este caso ruedan bastante bien y el material por lo menos son buenos. Eso sí, son de 52 milímetros y la dureza es 99A, que bueno, eso ya os lo explicaré en otro vídeo. Sobre 10 vamos a darle un 5. Ahora bien, los rodamientos son otro tema aparte. En este caso, como estoy diciendo, los rodamientos son genéricos, pero genéricos de los grises de toda la vida, que estos sí que entraban hasta en los patines baratos de hace como 10-15 años. En este caso sí que tenemos que tener en cuenta que estos rodamientos son malísimos. Ruedan bien y en fusión con estas ruedas sí que es verdad que te sacan del paso, por así decirlo. La lija y rodamientos los vas a tener que cambiar muy rápido. Ahora vamos con los ejes, y esto es una cosa que me hace muchísima gracia. Te trae el código de barras y te trae encima el plastiquito que he dicho antes, que si lo quieres quitar no te quedan más narices que desmontar los ejes y los tornillos para que no tengas ningún resto de plástico. Así de entrada no parece que sean muy malos si lo que estamos hablando es de carvear, es decir, es de ir montado y desplazarnos simplemente en el patín. A la hora de hacer trucos sí que es cierto que tienen pinta de ser malos. Los dos ejes se tienen que sincronizar entre sí y para eso tienen que tener una buena forma, la fabricación como tal, el tamaño, la inclinación que tiene hacia el pivot cut y demás. Pero bueno, lo que te digo, así de entrada para desplazarse, para aprender a montar en el patín, estos ejes están bien. Ahora, si tú quieres hacer un croquet, pues te va a costar mucho más hacerlo con estos ejes que obviamente con unos Venture, con unos Independent o con unos ejes Pro. Uy, va, que me mato. Ahora bien, vamos con lo último, que sería la tablita. En este caso la tabla no tiene para nada mala pinta. Es más, tiene como buena forma, tiene buen cóncavo, tiene pues bueno, una forma decente. En este caso pues sí que se nota que esto viene de una distribuidora. Son tablas genéricas, son tablas de un nivel, digamos, intermedio de calidad. Pero, ¿realmente estas tablas valen para hacer trucos o simplemente valen para montarte encima y mantener el equilibrio?
En vista de que los abuelos no abandonaban el frontón, he decidido venir al spot del Skate 3 hecho realidad. No, fuera de bromas, este spot es guapísimo porque está rodeado de edificios hiper mega altos. Literalmente parece un spot sacado del Skate 3 de cualquier videojuego de skate, te lo juro. A ver, que también te digo que lo único que mola es que tiene bordillos y es el suelo lisito. El bordillo guapo está allí, pasa es que está como de obras. Para que no me eche, vengo a este lado, que paso un poquito más desapercibido, aunque me van a ver igualmente. Amigo, amigo. Vamos a entrar un poquito ya en materia, así que vamos a analizar lo primero de todo, la rodada. Es decir, si las ruedas merecen la pena para ver si ruedan bien o no ruedan bien, si aguantan muchos metros o no aguantan nada de metros. Primera prueba. Bueno, de momento bien. Con un impulso normal, avanza bien, la verdad. Me sorprende porque pensaba que iba a ser mucho peor, pero no. Avanza bastante bien. La dureza de las ruedas parece ser la que pone, 99A. Sí que es verdad que los ejes se notan demasiado duros. No me gustaría hacer un croquet con estos ejes porque tiene pinta de ser muy difícil. Pero bueno, de momento vamos bien. Voy a probar a hacer un ollie. A ver cómo pica, a ver la lija y a ver todo. El set de rodaje se mueve para acá. Primer ollie del día. Bueno, bien. La lija deja un poquito de que desear. A ver, te tengo que contar un secreto. Aquí pone que esto es una tabla 8, pero esto no es una 8 ni de broma. Se siente muy estrecha, mucho más estrecha que una 8, porque yo patino 8 normalmente, y aparte como que se siente muy cóncava y muy plana a la vez. Como que tiene estos cóncavos demasiado marcados, pero al mismo tiempo es como demasiado plana en sí. Vamos a por el Pop Solid. A ver, he de decir que es demasiado estrecha y se pasa de vuelta. Yo sigo diciendo que esto no es una tabla 8. Esto es demasiado estrecho. Voy a probar a hacer kickflip. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Pensaba que iba a ser mucho peor, pero no. A ver, yo ahora tengo un problema y es que estoy rodeado de obreros que están aquí haciendo como obras y tal, pero yo quiero grindar el bordillo. Mi pregunta es, ¿me dirán algo? Deséame suerte. Yo no he sido. A ver, también te digo, ayuda bastante la cantidad de pintura que tiene el eje como tal. O sea, no sé si se ve que este es el único 50 que he hecho y como que hay un tomo enorme de pintura. Esto ya es el hierro de haberle deslizado, obviamente, pero es que esto es un tomo hiper brillante, hiper pulido de pintura. Que también te digo, un grind y se quita. O sea que muy buena la pintura del eje, tampoco es que sea. Mi intención es hacer un nose slate para comprobar a ver si desliza bien la tabla o no desliza bien la tabla, porque es que se nota como que le falta barniz. Creo que voy a hacer como el 50. Le voy a dar y si me tienen que decir algo, que me lo digan, pero ya me lo he hecho. Aparentemente esto desliza bien, por lo que no creo que tenga problema a la hora de hacer el nose slate. Hiper mega perro, pero yo no he sido, ¿vale? No sé a qué echarle la culpa, pero no puedo asegurar nada con certeza. Es decir, no sé si ha sido el nose que no tiene barniz. Y otra, no sé si se puede apreciar, pero es que la forma de la caja es horrible. O sea, tiene una curva hiper mega fea que lo que hace es que sea más difícil todavía el deslizar con la caja. Tan difícil es, señores de Decathlon, tan difícil es. Ahora ya lo último que quiero hacer, y aprovechando que la tabla se me pasa de vuelta muchísimo, voy a intentar hacer un 3 flip para analizar bien del todo ya si se pueden hacer trucos un poquito de un nivel superior. A ver qué tal se le da, aprovechando el cóncavo que tiene, que es horrible. Like. ¡Segundo intento! Yo sigo diciendo que esta tabla pone que es 8, pero esto no es 8 ni de broma. ¿Merece la pena gastarse 60 pavazos en este patín? A ver, la verdad es que no. Teniendo opciones mucho más baratas, con una relación calidad-precio mejor, obviamente este patín no merece la pena. Para empezar a aprender está bastante bien, pero en cuanto subas un poquito de nivel, este patín lo vas a tener que ir actualizando, le vas a tener que ir cambiando piezas y le vas a tener que ir poniendo piezas un poquito más profesionales, por así decirlo. Por lo que esa inversión la vas a tener que multiplicar, entonces no sale rentable. Así que nada, si te ha molado este vídeo, me alegro un montón y si quieres que pruebe otro patín de otras marcas así, de estas calidades, dímelo, que lo compro y lo pruebo. O sea, no me importa hacer vídeos de este tipo para demostrar a la gente que no merece la pena. Suscríbete, nos vemos en el siguiente vídeo y pásalo bien. Abrígate, que hace un frío de la leche. Adiós.